Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Zulaya es de casa, casi. Ok. Bueno, voy a poner este tiempo en las manos de Dios y segunda parte. Gracias, Señor, por este momento, por tener el control de todo, por ser el Señor de mi vida. Te pido, Padre, que unjas mi boca y que la palabra, Señor, que tú quieres que salga, sea la que salga. Abre el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos recibirla y produzca fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, esta es la segunda parte de la prédica que comenzamos el domingo pasado, que por causa de tiempo no pude terminar. Y entonces voy a hacer un poquito de recuento o de contexto, de resumen, para que podamos otra vez insertarnos en esta historia y poder continuar hacia el fin del capítulo 11 de Daniel, que es el capítulo que estamos trabajando. Como saben, Daniel es un libro muy profético, muy escatológico, es decir, tiene que ver con los eventos del tiempo del fin, principalmente. Y el capítulo 11 es una profecía que recibe Daniel de todo el acontecer histórico desde que empiezan las batallas del imperio medo-persa con el imperio griego hasta un evento que es un tipo de anticristo, ¿ok? O sea, un personaje, mejor dicho, en un evento, un personaje que es un tipo de anticristo. Esta parte, como saben, fue tan detallada, la historia de la guerra entre los reyes del norte y los reyes del sur, visto desde la locación del pueblo de Israel, desde la Tierra Santa, tan específica que es sorprendente. Y eso me hace saber que la Biblia es veraz y fidedigna y que la última parte de esta profecía que la vamos a ver, en donde hay una fusión entre ese personaje que es un tipo de anticristo con el verdadero anticristo que aún no se ha cumplido, puedo tener la plena seguridad de que en su momento se cumplirá, porque todo el detalle previo se cumplió. Yo también les hablé un poco de cómo en medio de toda esta historia, de todos estos imperios, Dios fue encajando elementos, sincronizando cosas para que el tiempo en que Cristo apareciera en el mundo tuviera unas condiciones idóneas para que se pudiera predicar el evangelio. Y hablé, por ejemplo, de cómo los romanos hicieron muchos caminos que unían las diversas ciudades y todo esto, y que eso fue muy propicio para que la gente pudiera salir a predicar, y también que el imperio griego dejara el griego como el idioma comercial de todos esos territorios, y por consiguiente, había un idioma que unía y que se podía usar para que se llevara a todos los pueblos el evangelio. También les hablé de condiciones muy específicas del tiempo de Jesús. Y quiero aclarar algo aquí porque dije algo en lo cual me confundí y quiero aclararlo, ¿ok? Yo les había hablado de Herodes el Grande, de cómo él había construido el templo y que de alguna forma él también practicaba el judaísmo. Y dije que era porque su mamá era judía, pero aquí me confundí. Su mamá no fue judía. Él obtiene el conocimiento del judaísmo y una práctica relativamente, porque sabemos que él no era un hombre piadoso realmente, pero como venía de ese contexto cultural, porque él venía de Edom, de Idumea, Edom e Idumea es lo mismo, que es el territorio que era del hermano de Israel, Esaú. Cuando en la época de este periodo que duró aproximadamente 100 años de independencia de Israel después de la guerra de los Macabeos, ese territorio se anexó a lo que llamamos Tierra Santa y allí se empezó a practicar el judaísmo. Por eso Herodes conoce el judaísmo, por eso también
construyó el templo, etcétera, etcétera. Quiero aclarar esto porque tuve una confusión allí, porque son tantos personajes y hay varios Herodes, ¿verdad? Y uno termina un poco a veces, pero quiero dejarlo en claro porque después me di cuenta y quería aclararlo. Ok. Bien. Lo interesante de todo esto es cómo Dios controla la historia. Él es el Señor de la historia, Él lleva un hilo, ¿verdad? Nada se escapa de sus manos y va a haber un fin para este periodo de la humanidad, este periodo en el que impera los gobiernos humanos, en los que hay tanta depravación y maldad, y de hecho sabemos que a medida que avance el tiempo, las cosas se van a poner peor. Pero Dios tiene un tiempo preciso y determinado para que esta historia cambie con el regreso de Cristo. Y allí empezará el reinado, ¿verdad?, de 1000 años de Cristo. Y luego otros acontecimientos que estuvimos viendo también en las cartas de Tesalonicenses, que por cierto yo tuve que predicar 2 pasajes de esas cartas, muy escatológicos, y ahí hablamos un poco de cómo se veía el fin, ¿ok? Entonces, voy a pasar ya a bueno, quería hablar del título. Le puse Volver al Futuro porque cuando yo estuve estudiando todo esto, recordé la película Volver al Futuro, o la saga, que son 3 películas, y cómo se mueven en el tiempo y van adelante y hacia atrás, y lo que para ellos es el futuro realmente es el presente de ellos. Y todo, bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, nos movemos por toda la historia, e inclusive vamos a llegar al final de este periodo, como les dije. Bueno, creo que con este preámbulo, creo que más o menos para los que no vinieron tienen un contexto, ¿verdad?, del capítulo 11 de Daniel. Yo les expliqué que este rey, después que les impusieron el tratado de Apamea, este rey estaba quebrado y necesitaban dinero. Y a este rey se le ocurrió la exquisita idea de ir a hacer No, pero esa ya la habíamos visto, viene la otra. Exacto. Ya va, ay, discúlpenme. Ok, la anterior a esta, el rey lo linchan en un templo babilónico porque quería saquear el templo para obtener riquezas, ¿verdad? El sucesor dice, no, vamos a sacar las riquezas de toda la gente que tenemos sometida a nuestro imperio, ¿verdad? Y entonces manda un recaudador de impuestos más afincado en la cantidad de impuestos que ellos tenían que pagar, porque de hecho tenían que pagar impuestos. Esa era vamos a decir, el objetivo de estos reyes conquistando territorios, obtener dinero, obtener ganancias, saquear riquezas, como generalmente ocurre con todo el que quiere tomar territorios, ¿verdad? Entonces, Seleuco, el sucesor de Seleuco IV, para que este recaudador de impuestos vaya, pero al poco tiempo uno de sus ministros lo asesina, ¿ok? Entonces, ahora venimos acá, ok, aquí. Aquí estamos entrando a ese personaje que es un tipo de anticristo, ¿ok? Dice, le sucederá una persona despreciable. Bueno, si los demás no eran despreciables, explíquenme qué era este señor. ¿Ok? Pero cuando la Biblia enfatiza que es despreciable, usted puede entender que es en su máximo grado, ¿ok? Al que no se le ha concedido el honor de la realeza, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y usurpará el trono por medio de intrigas. Arrasará como una inundación a las fuerzas que se lo opongan. Las derrotará por completo. Lo mismo que al príncipe del pacto, engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. ¿Quién es este personaje? Antíoco Epífanes, que es un tipo bíblico de anticristo, ¿ok? ¿Cómo se cumplió esto? A él no le correspondía ascender al trono, fue un usurpador. Se proclamó corregente con su sobrino y luego lo mató.
y buscó el apoyo en reyes como Eumenes II de Pérgamo y Atalo I y otros reyes que no nombré aquí, inclusive reyes que estaban aliados con Roma, ¿ok? Destituyó al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto que nombran aquí? Era el sumo sacerdote de la época, que era Onías III, ¿ok? Y puso al hermano de a Jasón, porque le ofreció, o sea, Jasón le ofreció dinero para que le diera el cargo y porque Jasón estaba de acuerdo con la helenización, es decir, que se convirtieran al griego, vamos a decir así, a las costumbres griegas, al culto griego, a todo lo que tuviera que ver con Grecia, ¿ok? Ahora, aquí dice, engañará a los que pacten con él. Bueno, Jasón no duró mucho en el cargo tampoco, porque luego vino otro señor que se llama Menelao, que también ofreció un poco más de dinero y le quitaron el cargo a Jasón. O sea que el que pactaba con este señor no iba seguro para ningún lado, porque se cuadraba con el mejor postor. Pero el punto era que como él quería que que toda la tierra de Israel, la tierra santa, olvidaran sus prácticas judías y sencillamente se sumergieran en la cultura griega, pues él no quería que se practicara el judaísmo, ni que hubieran rituales ni nada que tengan que ver con el judaísmo. Le convenía un sumo sacerdote que no tuviera nada que ver con esto, o por lo menos fuera pasando a un sincretismo, ¿ok? Ok, vamos a seguir con la otra. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Recuerden que él viene en una decadencia que sus padres y abuelos no han podido resolver, pero este señor logra avanzar y hacerse de ciertas riquezas, ¿verdad? Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Con un gran ejército descargará su poder y ardor sobre el rey del sur. Este enfrentará la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no podrá resistir porque será traicionado. Los mismos que compartían su mesa buscarán su ruina. Su ejército será derrotado por completo y muchos caerán en batalla. Sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá porque el momento del fin todavía no habrá llegado. Ok, vamos a ver un momentico, déjame hacer un comentario aquí. Cuando yo leí esto, yo dije, pero si él derrotó al rey del sur, ¿por qué están sentados negociando en una mesa y hablando? Esto me llamó la atención. Porque cuando lo leí la primera vez todavía no había buscado qué había en la historia sobre esto y dije, hasta ahora ninguno de los reyes que han sido derrotados se sientan a hablar entre ellos. Y ya entendí por qué. Vamos al otro. Antíoco Epífanes comenzó con sus planes de conquista, como ya lo expliqué, enfrentó al rey del sur, es decir, Ptolomeo VI, y a pesar de que Ptolomeo estaba mejor preparado para la guerra, como lo traicionan los más cercanos de su gobierno, Antíoco obtiene la victoria, pero por temor a Roma lo deja como rey vasallo. Es decir, el reino del sur ya tenía cierta alianza con la República Romana. Y Antíoco tuvo miedo de que ellos arremetieran contra ellos por haberlo depuesto. Entonces dijo, la solución es dejarlo como un rey vasallo. Pero en realidad, ya fíjate, la traición que le hicieron habla de que el pueblo de Egipto no lo quería. ¿Ok? Sigamos con la siguiente. El rey del norte regresará a su país. Listo, ya sometí a esta gente, lo tengo como un rey vasallo y sigo para adelante. Su corazón se opondrá al pacto santo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Cada vez que él corría para acá o corría para allá, pasaba por la tierra santa y se aseguraba de que la helenización se enraizara cada vez más.
Entonces, él nuevamente está allí y está revisando y vigilando que las cosas se hagan como él quiere, ¿ok? En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir al sur, aunque esta vez el resultado será diferente porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y se desanimará. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el pacto santo. En su retirada se mostrará bondadosos con los que renegaron de él, del pacto santo, no de él como persona. O sea, él favorecía a todos los que renegaban del judaísmo. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó aquí. Los egipcios rechazan a Ptolomeo VI, al que él puso como rey vasallo, y pusieron a Ptolomeo VII a reinar. Cuando Antíoco se entera, vuelve a atacar Egipto. Dice, no, que va, esta gente no se me va a sublevar. Pero Ptolomeo VII pide ayuda a la República Romana y estos mandan su flota y el general Cayo Pompilio Lenas lo hace volver a su tierra, o sea, a Antíoco lo saca de allí, ¿no? En su retorno se detiene en Tierra Santa y frustrado por haber perdido Egipto y Chipre, arremete contra la Tierra Santa. Es decir, este señor quería volver a poner orden ahí en Egipto, pero estos llamaron a los romanos, que ya tenían una cierta alianza, y Roma mandó una flota y a un general. De hecho, hay una parte de la historia que dice que cuando el general ya estaba frente a Antíoco, le dijo, me dices ahora mismo si te sometes y aceptas las condiciones que te impongamos o qué vas a hacer. Y entonces le dijo, necesito pensarlo y consultarlo con mis consejeros. Y el hombre agarró su espada y le hizo un círculo alrededor y le dijo, me respondes antes de que salgas de este círculo. Es decir, ya me respondes. Le quitan Egipto y le quitan Chipre. Y lo hacen volver con el rabo entre las piernas a su territorio. Pero el tipo estaba tan enojado que paró en Tierra Santa y entonces allí es cuando hace algo muy feo. Vamos a ver. Sus soldados se dedicarán a profanar la fortaleza del templo, suspenderán el sacrificio diario y luego establecerán la abominación que causa destrucción. Esta versión lo traduce como destrucción, la mayoría de las versiones lo traducen como la abominación desoladora. Voy a explicar ahora por qué. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada o serán quemados o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará para que cuando llegue el tiempo del fin no tengan mancha alguna. Todavía falta para que llegue el momento preciso. Aquí ya empieza a difuminarse esta historia con lo que va a ser la última etapa del verdadero anticristo. Cuando ya empieza a mostrar, porque aún el tiempo del fin no ha llegado y estas cosas, y aquí se empieza a ver cómo estos dos personajes se van difuminando, que uno empieza a confundir quién es uno y quién es el otro. Acuérdense que Jesús, cuando estaba hablando en Mateo 24 sobre las señales de los tiempos del fin, habló otra vez de la abominación desoladora. Y dijo, cuando vean la abominación desoladora puesta en el templo donde no debe estar, esto quiere decir que esta figura de la abominación desoladora era un tipo de abominación, no era la definitiva. Por eso les explico que Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo, ¿ok? Ahora, Antíoco Epífanes realiza la abominación que causa desolación. Este tiempo fue terrible para los judíos, pero de allí se levantaron los macabeos y lograron dar independencia por algunos años, alrededor de 100 años, a Jerusalén y sus alrededores.
Yo ya había explicado en alguna prédica cómo fue esta abominación. Él agarró, saben que para los judíos el cochino es un ser inmundo. Bueno, este hombre sacrificó en el altar del holocausto un cochino y agarró la sangre del cochino, la derramó por todas partes, ensució todo lo que era sagrado para el pueblo judío en el templo, puso una estatua de Zeus allí y esto causó tal... era abominable para el judío que ahí no volvió a pisar un judío eso. Por eso se llama la abominación desoladora. Imagínense un lugar que típicamente estaba lleno de judíos haciendo todos los rituales de lo que significaban la ley y de repente ver un templo completamente vacío que ni siquiera la gente quería acercarse porque lo tenían como algo tan inmundo y abominable. Por eso causó una desolación, no solo en el lugar, sino en el corazón del pueblo. Una cosa que para ellos fue terrible. Claro, para los verdaderos judíos, porque vemos aquí que había personas que pues no tenían un corazón realmente firme para Dios y estaban, bueno, está bien que llegue la helenización, no hay problema, pero habían personas que se levantaron, esto hizo un movimiento de guerrillas comandado por los macabeos, ¿verdad? Y aquí es donde, con el paso del tiempo, logran una independencia, pero fue terrible. Dicen que hubo miles de decenas, o sea, de muertos, quemados y esclavizados, despojados de todo. O sea, fue algo terrorífico en ese momento, ¿ok? Así sacó su frustración Antíoco Epífanes por haber perdido Egipto y Chipre. Ok, los versículos 36 al 45, ahí tengo un error, se fusiona aún más la figura de Antíoco Epífanes y el anticristo. ¿Y saben qué? Hasta esta última lámina anterior hay cumplimiento de la profecía y lo que viene de aquí en adelante no está cumplido. No hay registro histórico que calce con esa parte. ¿Cómo sabemos entonces que pasó directamente a hablar del anticristo? Por esto, porque no lo vamos a encontrar claramente en la historia, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra respecto a este señor. El rey hará lo mejor que le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas contra el Dios de dioses que nadie se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Ustedes recuerdan que cuando yo expliqué la última semana de la semana 70, hay un tiempo en donde la ira de Dios se derrama sobre el anticristo y todo esto, y entonces viene Cristo. Bueno, ahí está hablando de ese tiempo, cuando la ira de Dios llega a su colmo, ¿ok? Y lo que ha de suceder, sucederá. Es como una sentencia de que con esto finiquitamos esta historia, ¿ok? Ese rey no respetará a los dioses de sus antepasados. Aquí también llama la atención porque Antíoco él decía que él era una manifestación de un dios también, pero como buen griego, él creía en todo el panteón griego, o sea, en Zeus. De hecho, ¿qué fue lo que hizo? Puso una estatua de Zeus en el templo. Pero aquí llama la atención que dice, no respetará a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres. Esta versión dice, ni al Dios que adoran las mujeres. Otras versiones dicen, ni le importará el amor de las mujeres. Dependiendo de cómo se traduzca esto, puede pensarse o que el hombre es un homosexual, porque no hace caso del amor de las mujeres, o también hay una interpretación, ¿cómo se llama esto? Acuérdense que muchas veces la Biblia usa la figura de una mujer para referirse, por ejemplo, a una nación o a un pueblo. Y en el Apocalipsis se habla de la mujer que da a luz un hijo, ¿verdad? Que es una figura para relatar cómo el pueblo de Israel
de repente entiende que Jesús es el Cristo y entonces por fin nace en la mente de esta gente ese Hijo de Dios que es Cristo. Entonces, cuando habla aquí del amor de las mujeres, mucha gente piensa que se está refiriendo a que no tiene nada que ver con Cristo y está en oposición a Cristo. ¿Ok? Pueden ser verdad las dos vertientes. Que el hombre sea homosexual y que además, por supuesto, es un anticristo. ¿Ok? Se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar adorará al Dios de las fortalezas. Honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron. Y aquí está hablando de un nuevo Dios, de un Dios que la historia no conoce. Y les recuerdo que cuando yo estuve hablando de esto, hay una parte en Apocalipsis que dice que se le dio a la imagen como aliento de vida y se le permitió que hablase. Y esto me hace pensar que este Dios de las fortalezas es esta imagen con aliento de vida y que se le permite hablar. ¿Ok? Y yo expliqué en ese entonces que la inteligencia artificial puede llegar a eso. ¿Ok? Entonces, probablemente esa imagen que él hace que todos adoren y que ese es el único Dios que él entiende y conoce, porque todo lo demás está para él fuera, esa imagen es un Dios que no conoce la humanidad en estos momentos, ¿ok? Y que se le permite recibir aliento de vida y que hable. A este Dios se le presentarán costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Bueno, esa parte no sabemos bien cómo va a ser y cuál va a ser el destino final de esto. Puede ser que sean riquezas para todos los que están en este gobierno inicuo o no sabemos, ¿verdad? Con la ayuda de un Dios extraño atacará las fortalezas más poderosas. O sea, esta cosa lo está ayudando a atacar las fortalezas más poderosas. Un Dios extraño, no conocido, ¿ok? Rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierra. ¿Ok? Bueno, eso ya conocemos cómo se manejan las cosas de política y si yo quiero aliados, les voy dando cosas, les voy permitiendo, ¿verdad? Obtener riquezas, poder y dinero. Ok, sí. Cuando llegue el tiempo del fin, y aquí está hablando del tiempo del fin, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Ahora, ¿quién es el rey del sur ahora y quién es el rey del norte? Bueno, el rey del norte es el anticristo, pero ¿qué parte del norte? No sabemos. Acuérdense que quien da la locación es Israel. Entonces, cualquier cosa que quede por arriba es norte y cualquier cosa que quede por debajo es sur. Hay gente que piensa que ese rey del norte pueda venir de Rusia, puede haber una confederación de pueblos árabes, o sea, hay varias especulaciones, hay gente que inclusive piensa, y yo no entiendo esta parte por qué, pero hay gente que piensa que el anticristo va a ser judío. Es la parte que menos me cuadra, pero ya no me sorprendería nada, ¿saben? Entonces, ahí está el rey del norte, el rey del sur. Invadirá muchos países, o sea, el rey del norte, el anticristo, invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá la hermosa tierra, o sea, la tierra santa, Israel. Y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom, Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. ¿Qué territorios son esos pueblos actualmente? Es Jordania. No sé por qué estos pueblos, por qué Jordania no estará en esta revuelta y en todo este problema, no lo sé.
No sé también si significa que son pueblos gentiles en general. O sea, no sé cómo interpretar este pasaje, ¿verdad? Puede ser un territorio en lo particular o puede estar hablando de pueblos, de alguna forma, gentiles, pero relacionados como con Israel, porque estos pueblos, Edom, Moab y Amón, tienen que ver con, por ejemplo, Moab y Amón son hijos de Lot. Entonces, hay algo ahí relacionado con el pueblo judío. Bueno, cualquier cosa que pensemos es especulación, que lo vamos a saber cuando ocurra. Extenderá su poder sobre muchos países, ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los cusitas. Ahí hay una A chiquita, ¿verdad? Esto te lleva a un pie de página que te dice que en el original se refiere a los territorios altos del Nilo, o sea, al Nilo alto. Quiere decir donde nace el Nilo. ¿Okay? Estos territorios en África del norte que tienen que ver con el nacimiento del Nilo. Y a mí me llama la atención porque cuando uno ve cómo están las cosas en la ecología, cuando uno lee el Apocalipsis, uno sabe que el planeta está mal, que hay un caos ecológico tremendo y probablemente el agua se convierta en un bien preciado más que cualquier otro mineral o cosa que ahorita llamemos preciado, y posiblemente el hombre lo que quiere es el control de una fuente de agua, ¿ok? De hecho, yo estuve viendo un documental hace muchos años que hablaban de que, bueno, en ese documental lo dijeron así, que la Tercera Guerra Mundial probablemente va a ser por el agua. Entonces no sabemos si este anticristo, ¿verdad?, sacando las riquezas de todas partes, riquezas que tengan que ver con las cosas que hoy consideramos riquezas, pero también lo que en un futuro podría considerarse una gran riqueza, que es el agua, ¿ok? Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte. No sabemos de qué este o qué norte, qué noticias no sabemos. En su furor se pondrá en marcha, dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre los mares en el bello Monte Santo, pero allí llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Allí ya Cristo viene y hasta ahí llegó la historia del anticristo. Ahora, aquí habla, esa vez que está allí, significa entre el mar y el bello Monte Santo, o entre o sea, en el mar, en el bello Monte Santo, hay una confusión allí exactamente de cómo dar la ubicación de dónde él va a acampar su campamento, ¿ok? El punto es que habla del Monte Santo, habla de mar también. No sé, bueno, especulación mía. Tel Aviv es una ciudad costera y es la capital de Israel. No sabemos si está hablando de un territorio, que él va a tomar un territorio entre Jerusalén y las costas, que incluya Tel Aviv e incluya también a Jerusalén, que él establezca allí un gran ejército o algo, no sé, pero allí llegará a su fin, ¿ok? No sabemos cómo va a suceder esto. Como les digo, no hay un cumplimiento para esto. Antíoco no muere en Tierra Santa. La historia dice que él muere en otro territorio. Y muere, ya encontré en qué mes murió. Murió entre noviembre y diciembre del año 164 a.C., ¿verdad? Acuérdense que él hizo la abominación desoladora en el 167. Entonces, puedo creer con más precisión ahorita que sí hay un conteo de 3 años y medio más o menos desde que él hizo esta abominación desoladora hasta que muere, ¿ok?
y lo veo como una señal más de que el tiempo de los 3 años y medio que habla Apocalipsis es literal, porque él es un tipo de anticristo, ¿ok? Quiero hablar ahorita, ¿se acuerdan que yo les hablé un poco de cómo se alinearon ciertas características para que Cristo cuando viniera hubiera un tiempo propicio, o sea, fuera el tiempo propicio? Quiero hablarles de algunas señales que yo veo en este tiempo que pudieran estarme indicando que la venida de Cristo y la aparición del anticristo puede ocurrir pronto. Con pronto no quiero decir que mañana, el año que viene, no lo sabemos, ¿ok? Yo no lo sé, nadie lo sabe, ¿ok? Pero voy a decirles algunas cositas y ustedes reflexionen en su cabeza si las cosas no se están alineando, ¿verdad? La primera cosa es el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel. En el año 70 después de Cristo, toda esa nación fue dispersada por toda la tierra, ¿ok? Y se perdió el Estado de Israel. Casi 2000 años después, vuelve a crearse el Estado de Israel, con la sorprendente maravilla de que ellos no perdieron el idioma, no perdieron sus costumbres, su cultura, y volvieron a ser creados como eran, como con esa idiosincrasia, con esa característica de pueblo de Dios. Entonces, y recuerden que el Estado, o sea, de Israel viene la salvación a toda la humanidad, ¿ok? Entonces, y que ahí hay unas cosas que deben cumplirse con respecto al Estado de Israel. Entonces, que el Estado de Israel exista en nuestro tiempo es una señal muy fuerte de que nos estamos acercando a los últimos tiempos, ¿ok? La otra cosa es la inteligencia artificial, que yo les hablé cuando hablamos de la imagen que va a recibir aliento de vida y capacidad de hablar. La inteligencia artificial en estos momentos se considera que está en la etapa de inteligencia artificial estrecha. Y algunas características de esta inteligencia son el chat GPT, ¿ok? Alexa, Siri, las plataformas de Netflix, Spotify y tecnologías de reconocimiento facial y otras, ¿ok? Hay una ayuda por medio de esta inteligencia para resolver problemas, para redacción de cosas, para darte sugerencias. Esta es la inteligencia artificial que estamos conociendo ahorita. Luego viene una inteligencia artificial general. Se refiere a sistemas de inteligencia artificial que pueden igualar o incluso superar la inteligencia humana en una amplia gama de tareas cognitivas, o sea, del conocimiento. A diferencia de la inteligencia artificial, que es estrecha, gracias, tiene la capacidad de aplicar su inteligencia en diferentes áreas y adaptarse a nuevos contextos. Se adapta. No solamente es capaz de agarrar información y trabajarla, sino que se adapta a situaciones novedosas, ¿ok? Esta inteligencia. Luego está la inteligencia artificial superinteligente. Es una forma hipotética de inteligencia artificial que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos, incluyendo la creatividad, toma de decisiones y habilidades sociales. Esto es sorprendente. Habilidades sociales, una cosa que sea tan inteligente que no solamente procese información, sino que sea creativa y tenga habilidades sociales. Esto es lo que describen aquí, ¿verdad? No sabemos si lleguemos a eso. Algunos expertos piensan que esta última inteligencia artificial podría llegar en la década de los 40 o 50. Pero hay otros que dicen que todo esto crece exponencialmente y que podría llegar antes.
No sabemos si vamos a llegar hasta este punto o al punto anterior, pero es interesante esto de la inteligencia artificial y cómo podría explicar muchas cosas que están en el Apocalipsis, ¿ok? El otro detalle es la tecnología de los celulares. Cómo ahorita el mundo se volvió un pañuelito y lo que ocurre en cualquier parte del mundo lo vemos inmediatamente. Y hay un pasaje que dice que todo ojo le verá cuando Él vuelva. Y yo siempre, cuando en los años 80 que me convertí, yo decía, ¿cómo lo va a ver todo ojo? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a ver todo ojo? Bueno, ahorita hay una tecnología que puede permitir ese hecho, que usted vea el evento cuando Cristo esté regresando por su celular. No sé si va a ser así. Le repito, esto todo es especulación, pero el panorama se va aclarando y vamos viendo un poco más claras las cosas, ¿verdad? Las guerras contra Israel para borrarlo del mapa. Ahorita estamos viendo eso, ¿ok? Y yo no quiero justificar nada de lo que sucede en estas guerras, ni mucho menos, ninguno de los bandos ni nada de esto. Pero a lo largo de la historia, cada vez que va a ocurrir un evento importante, Israel es objeto del deseo del mundo por borrarlo de la tierra, ¿ok? Y si no lo borran completo, por lo menos borran gran parte de lo que sea necesario para que no se cumpla el propósito de Dios. Eso ocurrió con Moisés, con la muerte de los niños, varones, para que no hubiese, pero Dios salvó a Moisés. Eso ocurrió también cuando Jesús iba a nacer, con Herodes que mandó a matar a los niños. Eso pasó en el Holocausto y después del Holocausto se creó el Estado de Israel, pero el deseo de Hitler, que es un tipo de anticristo también, era borrar del mapa a los judíos. Y así sucesivamente, en la época de Jerjes y Artajerjes, que se cree que de allí viene la historia de Esther, muy posiblemente del rey Jerjes o de Artajerjes. Artajerjes fue el que dio la orden para que saliera Nehemías y para reconstruir el muro, ¿ok? Y en ese entonces Amán quería acabar con el pueblo judío. ¿Por qué era importante acabar con el pueblo? Claro, esto no, seguro que Amán no tenía una claridad de él, lo que quería es que odiaba a este pueblo. ¿Quién está detrás de todos estos movimientos? Satanás, que sabe, ya estoy acabando, ya voy a terminar. Dios mío, ¿qué pasa? El tiempo vuela. Él sabía Satanás sabía que construir el muro era importante, porque en la profecía de las 70 semanas de Daniel habla de la reconstrucción del muro. Entonces, claro, vamos a acabar con este pueblo y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre hay un evento de esta naturaleza. La situación ecológica, me faltan 3 punticos. La situación ecológica, sabemos cómo está el mundo y sabemos cómo se va a poner la cosa ecológicamente, ¿verdad? Y aquí por eso pensé en lo de, oye, tomar control de tierras altas donde nace el Nilo. Una economía tan conectada y con tantos problemas. Nuestra economía mundial ahorita, mire, aquí revolotea una mariposita y del otro lado del mundo hay un sifón. ¿Ok? Porque todo está tan conectado y todo tiene que ver. Y eso es importante para que el anticristo tome un gobierno global e ingiera en todas las cuestiones de la humanidad. Y por supuesto, estamos viendo tecnologías como la implantación de chips con información. Y no sé si eso tenga que ver con el sello de la bestia. ¿Ok? Entonces, bueno, el punto es el siguiente. La profecía se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso viene. Sabemos que Cristo está a las puertas. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Hermanos, tenemos que salir, llevar el mensaje de salvación.
Hermano, ojalá que pudiéramos entender esto. Y los jueves hubiera más gente queriendo salir a la calle a llevar el evangelio, porque crearíamos grupos que atacarían más zonas diferentes y no solamente la Plaza La Soledad. ¿Qué debemos creer también? Bueno, que el Señor tiene el control de nosotros, de nuestras vidas, de la historia de la humanidad, y que nada se le escapa de sus manos. Entonces, allí les dejo todo esto, hermano, y muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Amén.